Ok, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches cuando vean este video. Quien les habla, John Escalante. Ahorita estoy haciendo un proyecto aquí en Caracas, Venezuela, donde estoy dictando unos talleres básico, intermedio y avanzado de Excel. Perfecto. Ahora, ¿qué es ser nivel básico? Bueno, es conocer todo lo que tenemos a disposición en la interfaz de Excel, que ya sea la zona, perdón, la zona de trabajo, la zona de herramienta, perdón. Aquellos que han activado y han participado en mis talleres saben a lo que me refiero. Y lo que significa la zona de trabajo y en lo que yo denomino la frontera entre la zona de trabajo y la zona de herramienta. ¿Sí? ¿Quieres saber un poco de eso? Asiste a los talleres que estaré dictando, ya sea y de manera virtual o de manera presencial. ¿Quieres más información? Sígueme en mis canales, en mis redes, ya te estaré compartiendo información. ¿Qué vamos a ver aquí? Yo le explicaba a los muchachos que entre muchas cosas que se hacen en Excel es poder interactuar con la celda y comunicarle a esta herramienta qué pasa si sucede un error, qué pasa si metemos un dato que no era, etcétera, etcétera. Funciones o fórmulas. En este caso vamos a ver un conjunto de funciones que se nos va a convertir en una fórmula. Profe, no lo entiendo. Bueno, mire, observe. ¿Qué pasa si yo genero esta fórmula donde divido el azul y el rojo? Me devuelve un error. Vamos a poner por aquí un fórmula texto. Esa función me permite imprimir los que escribo en esta celda activa, ¿cierto? Ahora, profe, ¿y eso por qué da div o por qué significa un error? Y yo pasé un documento donde explico cada uno de los tipos de errores que nos genera, en este caso, una celda Excel. Aquí podemos interpretar de manera muy rápida y de manera muy tipo vida real, es que estoy dividiendo nada entre nada o cero entre cero. Si yo pongo un cero aquí y un cero aquí, posiblemente yo les pregunto a ustedes y ustedes me devuelven como respuesta, profe, cero entre cero es cero, ¿cierto? Bueno, pero Excel no lo identifica así. Y si pongo nada entre nada, también Excel le va a decir no les entiendo. Entonces, si yo pongo un número, que siempre utilizo 10 y 5, ahí me está devolviendo un 2. Profe, y si pongo un 3 y ese poco de decimales, en mis talleres incluso enseño cómo quito todos esos decimales a través de una función. Ah, profe, pero entonces la función está bien, sí, pero está mal cuando no tiene nada. Bueno, yo puedo quitar ese tipo, o puedo darle un contexto a ese tipo de error si le digo, si punto de error, quiero que diga, por ejemplo, no hay datos, ¿cierto? No hay datos. Ah, ahora sí lo entiendo. Miren cómo el fórmula texto, vamos a movernos un poquito más para acá, va a decirnos que imprima lo que yo estoy colocando en esa celda, ¿cierto? Ahí está. Yo escribí esto, aquí arriba me los muestra, y si me paro en la celda activa, en la cinta de fórmula también me muestra que hay allí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Si yo pongo un número y pongo un 5, estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo pongo una letra? Yo no puedo dividir 10 entre Q, por lo menos con esta función. Ah, yo tendría que decirle entonces, no, está mal el concepto del error. Yo tendría que decirle es, no puedes dividir, o para que no se vea tan larga, solo ingresar números, solo ingresar números, por ejemplo, ¿cierto? Solo ingresar números. Ah, pero ven acá. Entonces, si yo pongo un 1, él me hace el ejercicio, pero si los dejo vacíos, no debería darme ese mensaje. Y entonces, ¿cómo solucionamos? Bueno, yo di en al principio de esta clase que tenemos muchas funciones. Entre ellas tenemos una que se llama i. ¿Qué significa esta función i o qué nos devuelve? Que si dos valores cumplen la condición que yo le voy a preguntar aquí, son válidas, entonces yo puedo dar un mensaje de haberse cumplido dicha eh,
sí, como que se cumplieron esos requisitos que yo puse. Profe, no le entiendo nada. Bueno, imagínate que yo le diga allí, y este señor es igual a nada. Yo le digo, sí, sí, ese señor es igual a nada. Y este señor también es igual a nada, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo cerrar aquí. ¿Qué me devuelve? Vamos a imprimir aquí fórmula texto y él me va a decir, mira, sí, John, tú preguntaste, los que ven mis clases ya saben qué significa estos dos cositos que están aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo le puedo decir, mira, yo le estoy preguntando si este señor es igual a nada y si este señor es igual a, mira, eso es verdad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo ponga un valor? Ah, él me está diciendo falso. ¿Por qué me dice falso? Porque yo no le he dicho qué pasa después si eso no se cumple. Pero para que yo le pueda dar un contexto, ¿se acuerdan de la función sí? Sí dice que si yo hago una prueba lógica y eso me devuelve un verdadero, yo puedo darle una respuesta. Entonces yo pudiera decirle todo ok. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo decir todo ok. Profe, pero eso es mentira. Mira, ahí está diciendo que eso es falso. Sí, es falso porque cuando yo le dije que eso estaba vacío, yo le puse todo ok. Quitémosle ese todo ok y vamos a ponerle sin datos. ¿Sí? Ah, eso está sin datos. Miren que arriba me está diciendo solamente ingrese número y abajo me está diciendo sin datos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esta, ¿cierto? Porque está sin valor. Pero ¿qué pasa si yo pongo 10 y pongo 5? El de arriba me dice, sí, mira, cuando es 10 entre 5 es 2, pero abajo me está dando falso. ¿Sí? Están viendo lo que quiero hacer. Porque ¿qué pasa si yo pongo 10 entre A? ¿Qué me va a decir? Solo ingresar número. Y aquí abajo me dijo falso. ¿Cuál sería la solución? Que cuando me dé un error, me diga esto y que cuando eso esté vacío, me diga sin datos. ¿Cómo lo solucionamos? Yo pudiera decirle, mira, ven acá. Yo cuando está sin datos, sin número, me devuelve esto, ¿cierto? Porque puse un sí. Pero ¿qué pasa si yo pongo un valor? Yo quisiera que me diera 5. Y si yo pongo un uno aquí, profe, ¿usted para qué pone un uno? Porque yo quiero decirle a Excel que cuando él esté vacío, me muestre sin datos. Pero cuando ya tenga valor, me muestre un uno. Profe, no le entiendo. Mire, si yo pongo 10 entre Q, ¿qué pasa? Solo ingresa el número. Mire que salió un uno. Y si pongo el 2, mire que allá arriba me da 5 y aquí abajo me da uno. Eso significa que yo puedo agarrar esta fórmula que está aquí y la voy a reemplazar aquí abajo donde está el uno. ¿Qué me va a pasar? Que cuando yo ponga, miren aquí que lo voy a subrayar, que cuando yo ponga 10 entre 5 me da 5, pero si yo pongo 10 entre A me da, epa, solamente debes ingresar valores numéricos y si yo le pongo nada, él me dice está sin dato. ¿Cuál es la moraleja de esta operación que hicimos aquí? Utilicé una función lógica, otra función lógica, utilicé una fórmula matemática, ¿sí? Porque hice una división, utilicé una función de texto, una función lógica, perdón, porque le di un contexto al error. Así que, ¿quieres aprender esto? Practiquemos Excel bastante y asiste a los talleres. Si quieres saber más información, sígueme en mis redes.